de los parciales, así que ya para la próxima clase vamos a saber la fecha exacta. Son a partir del 19 de noviembre, pero ya vamos a saber la fecha exacta. Así que quedan como 3 o 4 semanas de clase solamente. Casi nada. Vamos a... Ya estamos terminando. ¿Eso los pone felices o tristes? Ninguna, dice. Un poco y un poco. Bueno, es posible que este viernes se muestren los parciales en la facultad. ¿Les han dicho en la teoría? ¿Sí? Bien, buenísimo. Así que estén atentos porque, bueno, la idea es que se muestren. Así que vamos a publicar en el aula virtual en cuanto esté confirmado, desde la mañana hasta la tarde. Dice que tienen que ir a química a la facultad desde el viernes. ¿O a ustedes no les toca química? Vamos a hacer ejercicios. Ya les digo. Holanda. 1, 2 y 4. Parece poco, pero el 1, no sé si se han intentado hacerlo, es larguísimo. Nos va a llevar todas las horas y hasta un montón de tiempo. Y porque hace todo. Vamos a poner a grabar. Vamos a poner a grabar. Bien. Entonces, el que quiera ver parcial, esté atento al viernes y posiblemente el lunes se lo va a mostrar. Hoy vemos integración numérica y la semana que viene ya empezamos con series y sucesiones. Todo va al parcial. ¿Qué más? La semana que viene, el martes, posiblemente haya asueto por el 2 de noviembre, por el Día de las Almas. ¿Sí? Todavía no está confirmado lo de ver los parciales, pero en un principio sería el viernes entre las 9 y las 15 y el lunes. Ya se va a publicar bien en el aula virtual para que tengan los horarios y puedan ir a ver los parciales. ¿Sí? Sí, ya van a poner asistencia. Y, ¿qué más les estaba diciendo? Ya me olvidó que les estaba diciendo. Les estaba diciendo, del martes que viene. El martes que viene, seguro es feriado. No es feriado, es asueto por el Día de las Almas, el 2 de noviembre. Así que en un principio no tendríamos práctica, pero pueden integrarse a cualquiera, igual que los otros feriados, en cualquiera de las otras comisiones. ¿Está bien? Y de miércoles, jueves o viernes. Y seguramente se va a subir el video también de alguna de las clases del día miércoles. El jueves se lo subirá. Bueno, y eso solamente. Entonces, acuérdense la semana que viene, que es la primera semana de sucesiones, que es importante porque si no entienden sucesiones, después no entienden series, se mezclan las cosas. No les toca clase porque es feriado, así que traten de asistir a alguna de las otras, ¿sí? Porque no es lo mismo ver un video, pero sí sirve, pero no es lo mismo. No pueden preguntar en el video. Bueno, y eso solamente. Y empecemos con el ejercicio 1 porque es larguito. ¿Cuál es la idea del ejercicio 1? ¿Para qué sirve integración numérica? ¿Para qué sirve? ¿Quién me cuenta? ¿Para qué creen que sirve? ¿Saben? Para aproximar una integral que no se puede saber. Perfecto, exactamente, muy bien, un punto más, es que pero sirve para aproximar una integral que en un principio no se puede calcular. El ejercicio 1 es para que comparemos, es una integral que sí se puede resolver, se la vamos a resolver y vamos a comparar los tres métodos, los dos métodos, serían tres métodos, resolver la integral, el método de trapecios y el método de Simpson. Por eso es que es largo el ejercicio 1, porque lo tenemos que hacer de las tres formas. En este caso, a ver, ya les muestro porque también es largo el enunciado. Es largo el ejercicio, es largo el enunciado. A ver, veamos. Este es, veamos. Dice, ejercicio 1. Nos da la velocidad de un paracaidista que va cayendo a partir del reposo. Dice que es función del tiempo t y que se describe por esta ecuación que está acá. Esta ecuación representa la velocidad de un paracaidista que empieza a caer desde el reposo, donde C es el coeficiente de resistencia, M es la masa del paracaidista y G es la aceleración de la gravedad. Bueno, nos pide la distancia que alcanza el paracaidista, sabiendo que la masa es esto,
Esto es c, y tomando la aceleración de la gravedad como 9,806 metros por segundo cuadrado. Entonces, con todos esos datos y con la función dada, nos pide que encontremos la distancia de manera exacta. De manera exacta sería resolviendo la integral. ¿Está bien? Resolvemos la integral y ese sería el valor de la distancia que recorre el paracaidista de manera exacta. Ya vamos a ver bien cuál integral es la que hay que resolver, ¿sí? Después nos piden de manera aproximada usando la regla de los trapecios y la regla de Simpson. La idea es comparar cuál es más exacta. ¿Saben cuál es más exacta? ¿Trapecio o Simpson? Simpson. Simpson. Exacta. ¿Y por qué no usamos siempre Simpson si es más exacta? Es más tediosa. Depende del número de intervalos. Eso, porque Simpson solo vale cuando el número de intervalos es par. Y no es par, ¿sí? Simpson solo vale si el número de intervalos es par. Y si no, no vamos a poder usar la regla de Simpson. O sea, no vale siempre Simpson, ese es el problema. Por eso no lo podemos usar siempre. En cambio, trapecio sí vale siempre, no importa el valor de la cantidad, el número de intervalos. ¿Está bien? Y bueno, después además nos pide que estimemos el error cometido con ambas reglas. O sea, todo eso es el primer ejercicio. Vamos a poder comparar todo, pero es medio larguito. Sí, todos estos valores, la idea es que lo calculemos con calculadora. Yo sí los tengo calculados porque si no el trabajo es complicado. Pero bueno, no es nada complicado. Si ustedes tienen la calculadora ahí en mano, pueden ayudarme a verificar las soluciones. Empecemos. El primero, en realidad, es trabajar de forma exacta. Entonces, no vamos a necesitar tanto la calculadora, pero sí la vamos a necesitar porque los valores, la masa del paracaidista y esos no son números enteros. Y encima trabajamos con la exponencial, así que igual vamos a necesitar la calculadora. Entonces, a ver. ¿Dónde están ustedes? Uy, ahí alguien quería ingresar y no lo vi. Eso por estar viendo el PDF. Entonces, nos dice, calcule de manera exacta la distancia que recorre el paracaidista. Y lo que nos daba era la velocidad del paracaidista en el tiempo. Entonces, ¿cómo calcularíamos si yo tengo la velocidad, la distancia recorrida? ¿Qué les parece? Tengo la velocidad. Integrando. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál sería la distancia recorrida? La posición final menos la posición inicial, ¿cierto? Y la integral de la velocidad me da la función posi. ¿No? ¿Por qué puse integral acá? Porque estoy adelantándome. La función posición, exactamente. La integral de la velocidad nos da, en realidad, la familia de primitivas de la velocidad, y una de ellas va a ser la función posición. Hay un montón que quieren ingresar. Bien. A ver. Bien. Bien, entonces, si nosotros queremos la posición final a los 5 segundos, ¿era? A los 10. Bien. Queremos entonces la posición final a los 10 segundos menos la posición inicial a los 0 segundos. Ese le llamamos a la posición, ¿verdad? Voy a usar la otra S. Generalmente en física le llaman esa la posición, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Le decimos X. Pero... X le dicen, bueno, le llamamos X. Y cuando yo era chica, le llamábamos S a la posición. Ya la han cambiado. Bien, entonces, la posición final menos la posición inicial va a estar dada por la integral definida entre 0 y 10 de la integral de la velocidad. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con eso? Que va a ser la distancia recorrida del paracaidista. Sí. Bien, entonces vamos a integrar esto, ¿sí? Queremos la integral entre 0 y 10 de G por MC por 1 menos E a la menos C sobre MT, diferencial de T. Bien. Con respecto al tiempo estamos integrando.
¿Qué hacemos? ¿Cómo es esto? Una constante. Constante sale afuera, entonces nos quedaría G por MC, o sea, al final lo vamos a reemplazar si sea lo más exacto posible, ¿sí? 0, 10 de 1 menos E a la menos C MT, diferencial de T. ¿Y qué hacemos ahora? Por suerte esta integral es fácil. ¿Qué hacemos? Distribuimos la integral. Bueno, sí, es una forma de decirlo, perfecto. Aplicamos la propiedad de que la integral de la resta es la recta de la integral y nos quedaría la integral entre 0 y 10 de 1, o sea, de dt, menos la integral entre 0 y 10 de e por menos c sobre mt diferencial de t. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y esa integral que está ahí, esta, bueno, la de dt es re fácil, ¿cierto? Y es más, ya sabemos hasta cuánto nos puede dar el resultado. Y esta tampoco es difícil, porque acá tengo una constante multiplicando a t solamente en el argumento. O sea, el argumento solo está multiplicado por una constante. Entonces, ¿qué podemos hacer para integrar ahí? Podemos aplicar la regla rápida esa de dividir y multiplicar por la constante, porque esa sería la derivada del exponente. Exactamente, así es, muy bien. Eso sería lo ideal para no perder mucho tiempo en este cálculo. Entonces, sería G por MC, G por M sobre C, por la integral de t entre 0 y 10, menos, y acá armamos la derivada de lo que está acá arriba. ¿Cuál es la derivada de menos c por m? ¿Por qué necesito multiplicar? La derivada, Menos c sobre... creo que sí. Menos c sobre m. Sí, porque Bien. t sería la variable. Perfecto, muy bien. La derivada de menos c sobre mt es menos c sobre m. Entonces, todo esto es el diferencial de esto que está acá, ¿sí? Pero si multiplico por menos c sobre m, ¿qué tengo que hacer? Para que no cambie. Multiplicar por menos m sobre c. Exactamente, entonces el menos se va a hacer más acá y me va a quedar m sobre c. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profe. tiempo cuando ves CMT. ¿Qué pasa con Sí. el T? Onda, Para... Sí, decime. que, por ejemplo, cuando saco adelante y pongo menos C sobre M, ¿por qué ya no está el T? Por Ah, ejemplo. no, porque lo que estamos haciendo es tratando de armar la derivada de lo que está acá arriba. La derivada de lo que está acá arriba sería menos c sobre m por dt. El diferencial, perdón, de lo que está acá arriba sería menos c sobre m por dt. Por eso ya no lo pongo al t. Ah, bien. Sí, este sería el diferencial, la derivada de menos c sobre mt. ¿Verdad? Si yo derivo esto, me da menos c sobre m. Sí, profe. Bien. ¿Por qué hacemos eso? Porque así nos ahorramos de hacer la sustitución. Es como que yo tuviera e a la x de x. Entonces, directamente integro el e a la x. ¿Y cuál es la integral de e a la x? ¿Se entiende ahí, Ana Sofía? Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, ahí lo puedo integrar directamente. ¿Y cuál es la integral de la exponencial? La exponencial. Exactamente, la misma exponencial. Y como ya tengo acá el Profe, diferencial... disculpe, hay un compañero que está intentando ingresar, me dice. no me aparece. ¿Quién era? Porque he aceptado a varios, pero a veces demoran un poquito en ingresar, a pesar, porque no me está apareciendo nadie. Si no, decirle que intente de nuevo. Veamos. Ah, bueno, ahí hay dos personas nuevas. Bien, capaz que es uno de ellos.
Entonces, acá directamente, como tengo el diferencial de lo que está acá arriba, integro la exponencial. Me quedaría la misma exponencial entre 0 y 10. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y nos ahorramos la sustitución así cuando armamos la derivada. Pero esto solamente se puede hacer, o es más fácil hacerlo, cuando tengo una pequeña variación. O sea, la función compuesta acá no es tan complicada, es una constante por la variable. Si no, ya se hace más complicado y no conviene. Y acá, T entre 0 y 10, ¿cuánto me va a dar? 10. Exactamente, sería 10 menos 0, que sería 10. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien, y ahora aplicamos barrow acá y nos quedaría G por M sobre C por 10 más. Cuando yo multiplique acá, cuando yo particularice para 10, me queda MC por I a la menos C sobre M por 10. Y cuando particularice para 0, me va a quedar E a la 0, que es 1. 1. Entonces me va a quedar menos MC por 1, M sobre C por 1, me quedaría menos M sobre C. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien. Y ese sería el resultado de la integral. Que sí, tenemos los valores, así que podemos calcularla. ¿Sí? Estamos suponiendo que la masa era supuestamente, a ver, déjenme que busque. 68,100 kilos. Gracias. ¿Qué más? La gravedad era 9,806. Bien. Metros sobre segundo cuadrados. Y C Es 12,5. 12,5. Bien. Sí. Bien, con esos valores queremos calcular esto que está acá. ¿Quién calcula? Sí las tengo los resultados, pero ¿quieren calcular o no? Sería, mentira, ya estoy poniendo mal. Sería. La idea es comparar el resultado exacto con el resultado que nos va a dar Simpson y trapecios. G 9,806. M 68,1. 100. Y después tendríamos 10 por... Acá puedo sacar factor común MC, M sobre C, por E a la... Bueno, como no me alcanza el espacio, más 1, menos 1. Vamos a poner el resultado. ¿Les parece? ¿Tienen calculadora? ¿Quién me quiere decir cuánto da? No, sí. ¿Tienen calculadora o no? No van a poder usar calculadora el día del parcial. Hoy, solo por ser hoy, pueden usar calculadora. Estos cálculos complicados en la calculadora del celular no les recomiendo, a menos que sea muy buena la calculadora del celular, pero la que viene con el celular generalmente no es la mejor. Conviene que sí tengamos una de las otras calculadoras. Bueno, asumo que no quieren calcular. Profe, Sí, decime. ¿Has en el calculado? examen, no. Consulta, en el examen directamente llegamos hasta ahí y no resolvemos, ¿verdad? No, en el examen le vamos a dar valores que sí van a poder calcular. Este es solo un ejemplo para que comparemos. ¿Está bien? Pero sí, van a tener que trabajar con decimales en el parcial seguramente. No con decimales complicados,
así que no se preocupen, así que practiquen por las dudas, suma, multiplicación, sí saben hacer eso, no hace falta que practiquen, pero sí, tienen que dar el resultado final en el examen. Pero no van a ser valores tan complicados. Ya vamos a hacer ejemplos más parecidos a los de parcial. Este es un ejemplo para comparar los métodos solamente. No va en general algo de este tipo al parcial, ¿sí? Acá el resultado final, les cuento, es 289,612. 289,6. ¿Se ve ahí o no? 612 metros. Trabajando con... ¿por qué tengo tantas cosas abiertas? Ya no sé dónde están. Ahí, bien. Bien. Trabajando con 3 cifras decimales. Entonces, la velocidad de paracaidista, en forma exacta, es 289,612 metros. No la velocidad, la distancia recorrida por el paracaidista. Bien. Pero ustedes me han entendido, ¿verdad? Digamos. Sí, profe. Bien. Entonces, la distancia recorrida por el paracaidista en forma exacta sería 289,612 metros. ¿Por qué en forma exacta? Porque sale del cálculo de la integral. Conocemos la función velocidad, podemos integrarla para calcular la distancia que ha recorrido. Y el problema es que no siempre se va a conocer la función o no siempre se va a poder resolver la integral. Y por eso es que se utilizan los métodos de integración. Ahora vamos a encontrar la distancia recorrida, o sea, la misma integral, pero usando el método de los trapecios. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué dice el método de los trapecios? Díganme. Que yo no me acuerdo. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan ustedes, no me acuerdo yo. No. Puedo borrar, ¿verdad? La voy a dejar a la... Está ahí arriba. El de los trapecios es el que vale siempre. Y tiene un 2, tiene muchos 2 por ahí. ¿Se acuerdan? ¿Mejor ahora o no? Entonces vamos a hacer trapecios. Trapecios. Va a ser la integral entre 0 y 10 de b de t de t. Y esto va a ser, según el método de los trapecios, aproximadamente, ¿qué cosa? ¿Qué es? Perdón, estoy un poquito engripada. No es COVID, espero. Veamos. ¿Se acuerdan qué dice? Es delta de x, ¿le han llamado? Sobre 2. ¿Por qué? Por la función particularizada en x0. Exactamente. Acá en este caso, ¿cuál sería nuestra función? B de t. Y bien, primero, buena observación. Primero hagamos la partición del intervalo. El ejercicio nos pide que tomemos n igual a 10, o sea, 10 intervalos. ¿Está bien? Y estamos trabajando en el intervalo 0-10. Podemos hacer una liñita para poder trabajar. Si estoy trabajando en el intervalo 0-10 y quiero 10 intervalos, ¿cuál va a ser la longitud del intervalo? 1. 1. Entonces nos van a quedar intervalos cada una unidad. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos, 5 intervalos, 6 intervalos, 7 intervalos, 8 intervalos, 9 intervalos, 10 intervalos. Pero siempre los extremos del intervalo, que es donde tengo que calcular la función, son, si tengo 10 intervalos, ¿cuántos extremos de intervalos voy a tener? Siempre tengo un extremo más, ¿está bien? Este va a ser x0, este va a ser x1, x2, x3, y así hasta llegar al x10. Pero el x0 cuenta como uno más, entonces siempre
Tengo n intervalo, n más un punto donde tengo que calcular la función. ¿Se ve la diferencia? Sí, profe. Bien, Sí. buenísimo. Ese es un error muy común en la prueba, confundir el número de intervalo con el número de extremos de intervalo. Entonces, por eso quiero que quede bien clara la diferencia. Tengo 10 intervalos, significa que tengo 11 puntos donde voy a tener que calcular la función. Ya hemos dicho que si tengo 10 segundos y divido en 10 intervalos, la longitud de cada intervalo, que es el delta de x que está acá, va a ser ¿cuánto? 1. De Un segundo, perfecto. Y eso va multiplicado muy bien por lo que me han dicho hace un ratito. La función calculada en el primer extremo de intervalo, que sería, ¿quién es la función y quién es el primer extremo de intervalo? B de 0. B de 0. ¿Qué más? Más. Más 2, B de 1. Bien. 2. Y bueno, como todos los que siguen van multiplicado por 2, le podemos sacar factor común al 2, ¿verdad? B de 1. ¿Sí o no? ¿Les parece que saquemos factor común? Sí, así hasta B de 9 sería. Perfecto. B de 1, B de 2, B de 3, B de 4. ¿Puedo poner un punto suspensivo? Más B de 9. Es que si pongo el punto suspensivo no van a poder. Pero no me alcanza el pizarrón, si voy a tener que poner el punto suspensivo. Y más el último extremo de intervalo, ese no va multiplicado por 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, y eso es lo que deberíamos calcular para poder aproximar usando la regla de los trapecios. Hemos dicho que no es la más exacta, pero ya van a ver que es bastante exacta, ya van a ver cuánto da, ¿sí? Estos cálculos también los vamos a tener que hacer con la calculadora, porque fíjense, B de 1 es esto calculado en 1, B de 2 es esto calculado en 2. Perdón, y así. Entonces, ¿puedo borrar la línea que nos ha servido para encontrar las subdivisiones de los intervalos, los extremos de los intervalos? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Se ha entendido eso, verdad? ¿Es muy fácil? Profe, Sí. ¿por qué multiplicado por 2 los intervalos? No entendí. Eso es lo que dice la reglita de los trapecios. La reglita de los trapecios dice que la integral va a ser aproximadamente la longitud de los intervalos dividido en 2 por el valor de la función calculada en el primer extremo de intervalo más todos los intervalos del medio van a ir multiplicados por 2. Tienen que ir multiplicados por 2. Y el último no tiene que ir multiplicado por 2. A ver si les muestro, a ver si la encuentro a la reglita. No sé si la han demostrado en teoría, creo que sí. Por lo menos le han dicho de dónde sale. A ver. Sería que la función particularizada en los extremos son las que no van multiplicadas. A ver. Ahí lo. Exactamente. Creo. Sí, ahí está la demostración, miren. Toda la demostración. Y ya está, esta es la regla de trapecio. Entonces, acá sería, esta que está acá, me dice que la integral va a ser igual, aproximadamente igual a el delta de x, que es la longitud del intervalo dividido en 2, por esta función integrando, calculada en, y bueno, la partición que yo les mostré me va dando el x0, el x1, el x2, el xn-1, y fíjate que todos los, en el x1, en el x2, en el xn-1, tiene que estar multiplicada por 2. ¿Se ve o no se ve? No tengo el mouse encima. Ahí. Todas las funciones calculadas en los extremos de intervalo del medio tienen que ir multiplicadas por 2. ¿De dónde sale? Bueno, acá está la Eso sería porque los intervalos del medio están compartiendo dos intervalos, digamos.
O sea, por ejemplo, B de 1 está compartiendo el delta de B de 1 y el delta de B de 2 sería. Vos decís de esto que está acá. Sí, porque los intervalos del medio están como compartiendo dos subintervalos, o sea, las funciones particularizadas del medio. En cambio, el Claro, extremo comparten un solo intervalo. exactamente, así es. Pero bueno, tendríamos que ver todo eso para explicarlo mejor. Bien, pero sí, esa es la idea. Bueno, y entonces, sí, igual me ven. Veamos. Hay que calcular esto. ¿Y cómo lo calculamos? Y hay que reemplazar la función. Entonces, como todas las B van a tener el GMC, lo vamos a poder sacar factor común al GMC. Acá me quedaría GMC. Bueno, este primero lo podemos calcular. Bueno, en realidad no, chicos. Los tengo calculados los valores B0, B1, B2, B3, B4, B5. Entonces conviene que los veamos a los valores. ¿Le parece? A ver, déjenme que los busque. En realidad yo en la práctica sí sacaba factor común y calculaba. Pero bueno, como ya están calculados los valores acá, les cuento que, si no vamos a perder mucho tiempo. A ver, bueno. Este que está acá. Igual lo vamos a usar a estos valores para trapecios. Entonces, sí conviene calcularlos de una sola vez. Entonces, acá, considerando los... Le pongamos... Considerando la G que ya hemos dicho, la M que ya hemos dicho, el C que ya hemos dicho, y el tiempo 0, 1, 2, 3, estos son los valores que nos van a dar en los cálculos. ¿Está bien? Acá, cuando es a la 0, me queda esto 1, 1 menos 1 es 0, entonces B de 0 es igual a 0. 0. Ese es el más fácil. Después, cuando C vale 1, cuando T vale 1, reemplazamos el T por 1 y ya hay que hacer este cálculo, que conviene hacerlo en la calculadora y que va a dar 8,958. Entonces yo lo voy a ir reemplazando, ¿sí? Entonces el primero me queda 0 y después me va a quedar 2 por, dicten, 8,958. ¿Me creen esos valores? Y si no me creen, ¿qué tienen que hacer? Y calcularlos. 958 y así. 16,415. ¿Hace falta que los copie todos? Más. 22, Si usted quiere. 621. No, pero bueno, ya que estamos. 776. Como les digo, igual no se asusten con los valores. Este es solo un ejercicio para que comparemos, ¿sí? Y ya vamos a trabajar con los ejercicios tipo parcial. El que sigue ya va a ser un ejercicio tipo parcial. Voy a seguir abajo porque no me alcanza. 35. Lleven muchas hojas. 663 más 38,641. 38,641. Fíjense que todos tienen ¿cuántas cifras decimales? 3. 3, porque el ejercicio decía que usemos 3 cifras decimales, así nos da todo lo mismo, ¿sí? 43,183. Las otras veces, y el último, el B de 10, no va multiplicado por 2, acuérdense de eso. Entonces nos quedaría directamente el 44 más 44,900, sí, 900. Y esos serían todos. Bien.
Esos valores nos van a servir también para Simpson, porque Simpson vamos a considerar la misma partición. Así que sí está bueno tenerlos calculados. Todos estos valores entonces han sido sacados con calculadora usando este M, este G, este C. ¿Está bien? Y acá iría todo esto por 2 más 0 más 44,900 y dividido en un medio. Ahora, una vez que ya reemplazamos todos los valores, en realidad, esta es una cadena de igualdades. Esto es aproximadamente esto, y esto ya es igual a lo que le sigue, ¿sí? Esto sigue siendo aproximadamente. El que sigue va a ser igual. Y el resultado que nos da es, a ver, haciendo todas esas consideraciones que hemos dicho que hicimos, 288 metros, 922. Y fíjense, la exacta es 289,612. O sea que es bastante buena la aproximación que sacamos con los trapecios. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Esta sería entonces la distancia exacta. Después tenemos la distancia con los trapecios, que la voy a poner por acá. Profe, a mí me dio 288,562. ¿Con estos numeritos que puse acá? ¿O has trabajado con la calculadora? Lo acabo de hacer con la calculadora, sí. Bueno, no hay problema. ¿Por qué? ¿Pero has cortado así igual que hemos cortado nosotros? Sí, le copié el pizarrón. Es raro. Oye, ¿cuánto te ha dado? 288,562. Igual capaz yo lo hice mal porque son muchos números. Sí, de todos modos, la diferencia está en en las decimales, ¿está bien? Y ya vamos a ver que el error, fíjense, ¿cuál es el error más grande? ¿Un error de cuánto estamos teniendo? De aproximadamente 1 metro, ¿lo ven? Es un error de aproximadamente 1 metro. Porque acá tengo 2,89 y acá tengo 2,88. O sea, con que haya diferencia en los decimales no vamos a tener problemas. Todos estos métodos que son aproximaciones, al ser aproximaciones, tienen su error, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Así que varía un poquito en el decimal, no hay problema. Es más, entre las mismas personas de la cátedra, calculándolos con diferentes calculadoras, porque hasta la calculadora influye, nos daban algunas variaciones en los decimales, así que no hay problema con eso. No se asusten, ¿sí? Y, ¿qué más les iba a decir? Que siempre que va a convenir para que el error sea menos, conviene primero usar el método más efectivo y después que el número de intervalos sea más grande. El problema es que no siempre se pueden tener mediciones exactas de muchas mediciones exactas, porque el número de intervalos va a depender de las mediciones que uno tenga en general. En general no vamos a poder hacer este cálculo porque la función no va a existir, sino que estos van a ser mediciones que se toman. Ya vamos a ver el ejemplo que sigue y ahí me van a entender un poquito más lo que les digo. Entonces, dependiendo de la cantidad de intervalos, esta aproximación va a ser cada vez más exacta. Si yo hubiese tomado n igual a 1000, me iba a dar casi perfecto ahí el resultado. ¿Está bien? Pero bueno, no siempre se puede. No vamos a calcular con 1000, no se asusten. Entonces, lo más importante acá es que se acuerden de qué dice la regla de los trapecios. ¿Qué dice la regla? La longitud, que la integral definida es aproximadamente la longitud del intervalo dividido en 2, y después esto que está acá adentro. ¿Está bien? ¿Sí o no? Bien. ¿Y cuál es la diferencia con Simpson? Vamos con Simpson ahora. Con Simpson. ¿Cuál es la diferencia?
¿Se acuerdan? No se acuerdan. ¿Quieren que hable? Era dividido en 3 en el Bien. delta de x, y en la otra, en vez de multiplicar por 2, se multiplicaba por 4. Casi, no todas por 4, algunas por 4 y otras por 2. ¿Se acuerdan cuál iban por 4 y cuál iban por 2? Acá, esto que hice de sacar factor común en Simpson no lo puedo hacer, porque, bueno, en realidad sí puedo, porque los valores impares van multiplicados por 4 y los valores pares van multiplicados por 2. No siempre va a ser pares impares, en este caso va a ser para los impares y para los pares, ¿sí? Pero, entonces, muy bien, Simpson va sobre 3 y acá cambia en el medio. Es la primera, igual que en trapecios, el valor de la función en el primer extremo de intervalo va sin nada, sin coeficiente. Pero el segundo ya va multiplicado por 4. Y el tercero va multiplicado Por 2. por 2. Y el cuarto va multiplicado de nuevo por 4. por 4. Y así sucesivamente hasta llegar a el penúltimo, iría multiplicado por 2, que sería b de 8. Y el último multiplicado por 4 es b de 9. E igual que en trapecios, el b de 10 no va multiplicado por nada. El extremo inicial y final, los extremos iniciales y finales, el b de 0 y el b de 10, no van multiplicados por nada. Y acá vamos intercalando entre 4 y 2. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno. Así que tengo que borrar todo lo que sigue. ¿O cómo puedo hacer para no borrarlo? A ver, ¿quién me ayuda? Bueno, le agreguemos ahí, le cambiamos. Este sería 4. Este sería 2. Acá tendría 4 por. Acá tendría 2, 4, 2, 4, 2, y el último va por 4. A ver si da. Y acá sería sobre 3. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, no, digamos. Sí. Bien. Bueno, ¿y cuándo nos da eso? ¿Cuánto nos da? Ya lo busco. No sé qué hice. Acá, que los intervalos son los mismos, el n es el mismo, por eso podemos usar lo que ya habíamos usado antes, ¿sí? Pero si no, hay que ver bien cuáles son los extremos de intervalo y dónde vamos a calcular la función. Según lo que hemos calculado... ¿Profe? Sí, ¿cuánto te da? ¿Puedo sacar factor común 4 en unos intervalos y factor común 2 en los otros que le Sí, corresponden? sí se puede, pero yo ya lo tenía escrito así, no quería escribir todo de nuevo. Sí, sí se puede. ¿En cuáles serían? En B1, en B3, en B5, en B7 y en B9, esos irían multiplicados por 4. Y B de 2, B de 4, B de 6 y B de 8, esos irían multiplicados por 2. B de 10 y B de 0 son los que no van multiplicados por nada. ¿Está bien? Sí, así tenía pensado. Perfecto, muy bien. Así es, sí sería lo ideal. Es más, cuando ustedes calculen acá y trabajen, se puede sacar factor común, se puede trabajar con propiedades de la potencia, la expresión no se hace tan complicada.
si ustedes trabajan con propiedades de la potencia. Si quieren, después les muestro en unos el ejemplo, ¿sí? Pero de todos modos, todo esto se lo calcula con la calculadora. Y como ya hemos decidido trabajar con la tablita, con todos los valores, lo he dejado así. En este caso, el resultado de la suma debería dar, si no hemos cometido ningún error, 289,606. Que fíjense que sí es más próximo, mucho más próximo que el de los trapecios, porque este tenía un error de 1 metro. Este hasta el primer decimal es igual. Tiene error recién en la centésima. ¿Lo ven? ¿Se ve o no se ve? Décima, centésima. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, solo, profe. Bien. Es bastante más exacta la regla de Simpson que la regla de los trapecios. Y ahora, justamente, tenemos que comparar todo eso y calcular los errores. La parte del cálculo de los errores es complicadita. Vamos a repasar un poquito de cálculo 1 para repasar los errores. Bien, entonces decía, cálculo en forma exacta, ya hemos calculado. Cálculo usando trapecios, ya hemos calculado. Cálculo usando Simpson, ya hemos calculado. Dice, estime el error cometido y compare los resultados con el valor exacto. ¿Está bien? ¿Han visto la parte de estimación de errores en la teoría? Sí. Bien. La idea es que cuando uno trabaja con los métodos de aproximación, como ya hemos dicho, comete errores. Ese error se puede estimar el error. Y hay una formulita que te permite como predecir el error que vas a tener dependiendo de qué regla uses y del valor de n. En este caso, vamos a estimar el error y vamos a comparar que sí coincide con lo que hemos sacado numéricamente. Esa sería la idea, ¿sí? Entonces, ¿puedo borrar acá ya? No, no sé. Sí. Bien. Entonces, vamos a ver. Lo voy a escribir al resultado de la distancia con Simpson. Así tenemos las 3 distancias. Esta sería 289,606 metros. Y esas son las 3 medidas que hemos tomado. Una exacta y las otras 2 con las formulitas. Y ahora tenemos que entonces hacer la estimación del error. Primero vamos a trabajar con trapecios y después vamos a trabajar con Simpson. El error estimado con trapecios le vamos a llamar ET, porque va a ser, no es ET el extraterrestre, sino es ET, el error de los trapecios. ¿Está bien? Y el error de los trapecios es estimadamente, en valor absoluto, ¿sí? Menor que la longitud del intervalo sobre la cantidad de intervalos al cuadrado, y este va acá al cubo. Y va multiplicado por una constante, K. Le llamamos K. ¿Qué es esa constante que está ahí? ¿Saben? ¿Se acuerdan? No me han dicho al final si han visto estimación de errores en la teoría, no. Creo que deberían haber visto, pero ¿han visto? Es como, tenés que calcular la derivada y Totalmente. el Es el máximo mínimo. absoluto Claro. de la derivada segunda del valor absoluto de la derivada segunda en el intervalo en el que estamos trabajando. Ese va a ser el K que vamos a considerar para trapecios. ¿Está bien? Entonces, es el máximo absoluto de la derivada segunda en el intervalo. ¿Por qué? En realidad lo que se tiene que, claro, exactamente, donde K es el máximo absoluto
o donde K cumple, que el valor absoluto de la derivada segunda, en este caso sería B segunda, es menor o igual que K. Para todo X del intervalo, para todo T del intervalo. Entonces, ¿qué me dice eso? Que yo necesito el máximo absoluto en realidad del valor absoluto de la derivada segunda. Y entonces, para el B ya sé quién es. ¿Quién sería B para nuestro caso? 10. 10. 10, ¿Quién sería A? 0. 0. ¿Y quién sería N? Es dato del problema y tiene que valer 10. 10. Entonces, lo único que nos está faltando averiguar es quién sería K, que va a ser el mayor valor tiene que ser más grande que esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a buscar los extremos absolutos de la derivada segunda. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso, cálculo 1? Extremos absolutos de una función en un intervalo. ¿O repasamos? Tenés que ver el Hay valor. que sacar los números críticos. Bien, Claro. los números críticos de la segunda derivada. O sea que vamos a tener que derivar tres La veces. tercera. Exactamente. Entonces vamos a derivar. ¿Qué sería B' de t? B' de t sería constante por función, la constante por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de 1 menos e por menos c mt? A la menos e a la menos c sobre m por t. La derivada de la constante, 0. ¿Me sigan? Sí, se bajaría el menos c sobre m. Bien, menos c sobre m por t por menos c sobre m. Entonces nos queda... No habría que restarle 1. ¿Por qué? No. La derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del argumento. Sí, ¿Está bien? Bien. sí, No está es en la el complemento derivada de de la la... potencia. Claro, no es la derivada de la potencia. Es la misma exponencial por la derivada del argumento. Entonces me quedaría, el menos con el menos se va a hacer más. Más. El C se va a ir Se con el C. simplifica. Voy a poner en rojo. A ver si anda el rojo. El C se va con el C. El M se va con el M. Y me queda que la derivada es directamente E por E a la menos C sobre M por T. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien, esa es la primera derivada. Derivemos de nuevo. ¿Qué sería B segunda? Constante por función, la constante por la derivada de la función. O sea, la misma exponencial, pero por... Menos c sobre m. Exactamente. Por menos C sobre M. Esa la voy a poner acá adelante. Me quedaría menos G C sobre M. ¿Están de acuerdo? Sí. Y necesito ahora la derivada tercera. Se la voy a poner acá abajo y voy a trabajar ahí de costado. La derivada tercera sería la constante por la función. Entonces me quedaría E menos C sobre MT. Y acá me quedaría menos G. Con el menos este se va a hacer más. ¿Y qué me quedaría? C cuadrado sobre m cuadrado. C cuadrado sobre M cuadrado. Perfecto. Muy bien. Esa es la derivada tercera. Ahora, tengo que buscar los números críticos de la segunda derivada. Que los números críticos de la segunda derivada van a ser los valores donde no existe la derivada tercera o donde se hace cero, ¿cierto? Sí. ¿No? Sí. Bien, entonces, constante, exponencial.
¿Dónde no existe la exponencial o dónde se hace cero la exponencial? Nunca. Ninguno. Nunca. Ninguno. Pará, no escuché bien, excepto los que me han dicho ninguno, que está muy bien, está bien. Entonces, Perdón, me confundí con la logarítmica. Ninguno. bien, claro, la logarítmica se hace cero en 1. La exponencial no se hace cero nunca. Y también está definida para todos los reales, ¿sí? Entonces, no tiene problemas esta función. No importa que el exponente sea negativo, la exponencial nunca se hace cero, aunque el exponente sea negativo, y tampoco tiene problemas de definición. Entonces, esto no tiene ceros, no tiene problema de definición, la derivada segunda no va a tener números críticos. Esto es distinto de cero para todo t, y además está bien definida, entonces la derivada segunda no tiene números críticos. Y si la función no tenía números críticos, ¿cómo hacíamos para estudiar el máximo absoluto y el mínimo absoluto? En los extremos. Particularizando la función de referencia. Exactamente. Entonces lo que tenemos que calcular, o sea, acá vamos a escribir, b segunda no tiene números críticos. Como no tiene números críticos, lo que hacíamos era comparar la función en los extremos de intervalos. Es decir, la función que estamos analizando es b segunda, ¿sí? Yo necesito b segunda en 0 y b segunda en 10. B segunda en 10. Esta sí la podemos calcular porque son fáciles. Porque b segunda es esta. Entonces me quedaría menos g t sobre m. Y cuando t vale 0, me queda por e a la 0. Entonces me quedaría 1. 1. O sea que me queda eso directamente. Ahora, cuando t vale 10, ahí sí me queda menos g c sobre m por e a la 10c sobre m. E a la menos 10c sobre m. Bueno, y eso sí lo pueden calcular y decirme. ¿Pueden o no pueden? También los tengo los valores, pero para que no se aburran. ¿O quieren que les diga? La primera puede ser que es 1,799 menos 1,799. Ya te digo, para que me fije. Porque los tengo, pero... no. Sí, muy bien. ¿Cómo me has dicho? Menos 1,7799. Perfecto. Ese da el primer valor. Que sería b de 0. ¿Y cuál sería b segunda de 10? B segunda de 10. Ahí lo voy a remarcar yo, mientras ustedes calculan. Sería más chico ese número, ¿verdad? Es más chico, es más chico. No, en realidad, O sea, en valor absoluto es más chico, pero es más grande. No, en valor absoluto, que cero. Eso quiere decir. claro. Pero es más grande matemáticamente, hablando. Es menos 0, ¿les digo o lo calculan? Bueno, ya le... ¿Espero? Según nuestros cálculos, es menos 0,287. ¿Cuál es más chico? Ya que estamos. ¿Cuál es el mínimo absoluto y cuál es el máximo absoluto? En realidad, B ¿cuál de es? 0. El mínimo es b de 0. Este es más chiquito. B segunda de 0. ¿Y el máximo sería? B segunda de 10. B segunda de 10. Pero nos falta un paso. Era el valor absoluto de cada uno. Exactamente. Nosotros necesitamos que B segunda en valor absoluto sea menor o igual que K. ¿Está bien? Así que ahora vamos a hacer un procedimiento que nos va a servir después para serie, así que presten atención, porque es acotar
acotar una función. En este caso queremos acotar b segunda. Queremos ver para qué valor b segunda es más chico. Entonces, lo que nosotros tenemos hasta ahora, que si este es el máximo absoluto y este es el mínimo absoluto, o sea, acá estamos por, ¿se ve ahí? Vamos a acotar, así se llama, a b segunda, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que b segunda de t va a ser siempre más chiquita en el intervalo 0,10. Ahí estamos acotando, ¿no? Va a ser siempre más chiquita que menos 0,287. Y siempre más grande que menos 1,799. ¿Por qué sabemos eso? Porque este es el máximo Máximo absoluto. máximo absoluto y este es el mínimo absoluto de la función. O sea, la función seguro va a estar entre esos dos valores. ¿Está bien? Cuando nosotros queremos acotar algo, queremos que en valor absoluto nos quede menor o igual que un cierto número. Para eso vamos a usar la propiedad del valor absoluto, que me decía que x era menor o igual que un cierto k, si solo si x era menor o igual que k o mayor o igual que menos k. ¿Se acuerdan de esa propiedad del valor absoluto? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, necesito encontrar el mismo valor. Sí, Hay un micrófono prendido. sí. Gabriel, ¿puedes apagar el micrófono? Bueno, si no, ya lo apago yo. Espera, bien. Bien, entonces, va de nuevo. Acá, en valor absoluto queremos que nos quede la derivada menor o igual que k, y eso se cumple por propiedad del valor absoluto, primera clase de cálculo 1, si la derivada segunda en este caso está entre ese valor y el opuesto. Necesito encontrar el mismo valor en valor absoluto para la izquierda y para la derecha. Entonces, de estos dos, tengo que elegir cuál los va a contener a los dos. Tiene que ser el mismo para un lado y para el otro lado. No me sirve que sean distintos para poder usar la propiedad del valor absoluto y ponerla en valor absoluto. ¿Se entiende la idea? Tengo que tener el mismo número de este lado y de este lado. De este lado negativo y de este lado positivo. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo hago para elegir? Tengo que elegir entre los dos. ¿Sí? Lo que sabemos es que menos 1,799 anda por acá y menos 0,287 anda por acá. Acá está el 0. ¿Y para dónde va a estar el positivo de cada uno? Acá va a estar el 0,287 y por acá va a estar el 1,799. ¿Están de acuerdo? Sí. Mi b segunda está acá. Entonces, ¿qué intervalo voy a elegir que lo contenga a este intervalo y que esté y que tenga por extremos el mismo número? ¿Me sirve el 0,287? No. No. Entonces, ¿y me sirve el otro? Sí. El otro sí me sirve. Este intervalo que tiene por extremos al menos 1,799 y al 1,799 lo contiene al intervalo en el que yo estoy trabajando. O sea, ese es el que nos va a servir. Se cumple que si mi función está acá, también va a estar en este intervalo que es más grande. ¿Se entiende? ¿Puede explicarlo de vuelta, profe? Va de nuevo. Mi función está en este intervalo chiquitito que está acá. Yo necesito agrandar el intervalo de forma que lo siga conteniendo al intervalo que yo tenía y además que sea el mismo valor en los extremos, pero de este lado positivo y de este lado negativo. Entonces pruebo con los dos valores extremos que tengo. Si yo quisiera considerar este intervalo, menos 0,287, 0,287, no lo contiene al intervalo que yo tenía inicialmente. ¿Lo ven? El intervalo que yo tenía inicialmente era este, y el intervalo menos 0,287, 0,287 está acá, no lo contiene. ¿Se ven? Sí. Entonces me va a servir este intervalo grande
que tiene por extremos al menos 1,799 y al 1,799. Si yo considero este intervalo grande, se sigue cumpliendo que la derivada segunda está en el intervalo, porque estaba acá, entonces también va a estar acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, pues. Bien. Entonces, necesito un intervalo que use uno de estos dos números y que contenga el intervalo que ya tenía. Siempre me va a servir, ¿cuál es el que sirve siempre? El que sea más grande en valor absoluto. Acá el más grande en valor absoluto es este. O sea, ese es el que nos sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Lo agrandamos al intervalo para que siga conteniendo el intervalo que ya teníamos, pero que cumpla que se mantiene el mismo número a izquierda y a derecha. Hay otra forma de verlo. ¿Quieres que les muestre otra forma de verlo? A ver si les marea menos. Esa es una de las ideas. La otra idea es que acá este numerito cumple con ser más chico que el 1,799. ¿Es verdad que este es más chico que 1,799? Sí. Sí. Bien. Entonces ahí podemos ver que b segunda de t está entre 1,799 y menos 1,799. Y por propiedad del valor absoluto, cuando yo tengo el mismo número acá y acá, en valor absoluto, la derivada segunda va a ser más chica que ¿quién? ¿Quién? ¿No? Que 1,799. 1,79. Ese es exactamente. ¿Está bien? Entonces, la idea es usar la propiedad del valor absoluto para poder lograr escribirlo de esta forma y encontrar el K que necesito. ¿Cuál sería el K que necesitamos para poder calcular el error? 1,799. Exactamente. ¿Está re fácil encontrar el K? Digamos. No se preocupen, no se toman un caso en el parcial. Pero bueno, es para que conozcan. Sí, capaz que les toca en la práctica, sí les puede llegar a tocar hacer la estimación del error. Veamos, entonces, ya tenemos K, ya tenemos B, ya tenemos A, ya tenemos N, ya podemos decir, estimar el error. Sería 1,799 por B menos A, 10 al cubo, sobre 12 por 10 al cuadrado. Simplifico. Acá puedo simplificar porque justo coincide n con la longitud del intervalo, si no, no. ¿Y cuánto nos daría eso, chicos? Calculen. Porque hasta que yo lo encuentro. ¿Me han seguido, chicos, con la parte de la acotación? Sí, profe. Sería 1,499. Perfecto. 1,499. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Que el error podría ser, o sea, sería el valor de la integral sacado por trapecio, más el error sería aproximadamente la integral, el valor exacto. No te... Perdón, me perdí. Que el error de la integral sería aproximadamente... De 1,499. Exactamente. Fíjense, el error tiene que ser menor que 1,499. O sea, menor que 1,5 metros. Y eso es lo que hemos calculado aproximadamente, porque si este era nuestra distancia exacta y esta es nuestra distancia con trapecios, el error exacto, ¿cómo lo calculo? Restando esto menos esto. A ver, ¿quién me dice cuánto da la resta? Para calcular el error exacto. Barrita, error exacto. El error exacto va a ser la diferencia entre la distancia menos la distancia con trapecios. Sería 289,5
2612 menos 288,922. ¿Y cuánto da ese? Ese sí no lo tengo calculado. Así que 0,690. 0,690, tan poquito, buenísimo. 0,690. Está bien, porque nuestra estimación de error dice que el error tiene que ser más chico que 1,499. Sí está cumpliendo con la estimación del error. ¿Se entiende? O sea, como máximo me tendría que haber dado ese error usando la regla de los trapecios. Para el n que hemos considerado y para la partición que hemos considerado. Cambia el n, cambia la estimación de error. ¿Está bien? ¿Digamos? Sí, profe, se entiende. Bien, buenísimo. Sí, decime. No, se entendió. Bien. Escuchen. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con Simpson. Pero vamos a volver a hacer esto de la acotación. Y esto de la acotación también nos va a servir en sucesiones, ¿sí? Cuando yo quiero acotar algo, necesito encontrar el mismo valor en valor absoluto hacia un lado y hacia el otro. Para eso siempre voy a tener dos valores distintos, dos cotas distintas. En este caso, la derivada segunda está entre este valor y este valor. Voy a elegir entre los dos el que sea más grande en valor absoluto. En valor absoluto, en este caso, este es el más grande. Entonces, seguro que ese es el que me va a servir para agrandar el intervalo y que lo siga conteniendo al intervalo inicial. Entonces, nos damos cuenta de eso y esto. Y ya podemos escribir el intervalo más grande que tiene el mismo valor para este lado y para este lado, solo que acá negativo. Y usamos la propiedad del valor absoluto. ¿Se ha entendido eso? ¿Digamos? Sí, profe. Pero en la teoría nos dijeron tipo que tomemos el valor absoluto de los extremos Sí. y que el que sea más grande en valor absoluto lo tomemos ese como K. Bueno, claro. O sea, creo que es lo mismo, pero bueno. Es lo me parece mismo, pero más- sin la explicación de por qué. Claro. No sabía que le habían dicho eso, o no les han dicho el por qué. Bueno, vamos a hacer lo mismo en sucesiones también. Me ¿Profe? había cerrado pasos. Ahora ya saben por qué. Sí. Ahora hay que ponerlo al valor que sacamos del trapecio acotado con el error. No hace falta. Solamente nos pedía que calculemos el error. Pero si quieren, podemos. Solo que, a ver, déjame que vea el enunciado. Y no, solamente decía que comparemos. Esta sería la comparación. Que entra dentro de lo estimado. Bien. ¿Que en la teoría han hecho eso? ¿Qué me decís? No. Ah, bien. Pero bueno, ya eso sería fácil, porque ya lo tengo al valor calculado contra peso, sería poner en más menos el error, ¿cierto? No sería complicado. Claro. Bien. Bien. Bueno, y lo bueno es que el error de Simpson es muy parecido. Lo único que cambia es acá, ¿qué cosa? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Y en realidad no es tan necesario que se acuerden porque... Había que sacar la derivada cuarta. Exactamente. Muy bien, sí se acuerda. Acá esto cambia y esto cambia. Y esto cambia porque ahora vamos a usar el error de Simpson. Acá era la quinta. Profe dijo que esto de los errores no va en el parcial. Bueno, no lo solemos tomar. Nunca digas nunca. Pero no suele ir en el parcial. ¿Por qué? Muy denso. Sí, muy denso. Así es. Y además, ¿por qué podemos hacer esto? Porque la tenemos a la función. Porque si no la tuviéramos a la función, no podemos calcular la derivada segunda, ni la derivada tercera, ni la derivada cuarta. Pero idealmente uno no va a tener la forma de la función, sino solamente las medidas en los intervalos. ¿Se entiende? Claro. Entonces, van a ser más del tipo del ejercicio que sigue.
los ejercicios tipo parcial. Entonces, no le vamos a dar la función, sino le vamos a dar directamente los valores de la función en los extremos de intervalo y con eso van a trabajar ustedes. Y por eso es que no se podría calcular. Bueno, acá lo que se cumple es que K, en lugar de ser la derivada segunda, es la derivada Cuarta. la derivada cuarta. Lo bueno es que ya tenemos la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera. Entonces solamente me falta derivar ¿cuántas veces? 2 más. 2. 2 más. La voy a copiar a la derivada tercera y vamos a hacer la derivada cuarta y la derivada quinta. G por C cuadrado. M cuadrado. También esto no es la única forma de trabajar. Si quieren después les cuento otra. Porque yo... No, bueno, no importa. Una forma es acotando. ¿Y quieren que les muestre la otra forma? Creo que en la teoría no he hecho acotando, ¿sí o no? La derivada cuarta. ¿Cuál sería la derivada cuarta? Si esa es la derivada tercera. Menos G por C al cubo sobre M al cubo Perfecto. Por si por la exponencial. Perfecto. ¿Y la derivada quinta? G por C a la cuarta por M a la cuarta, dividido en M a la cuarta y por E. Totalmente. A ver, acá puse una M de más. G por C a la cuarta, M cuarta, por E a la menos C, sobre M por T. Pero ¿quieren que les cuente la otra forma que es más rápida y directa? ¿O no? ¿O hacemos la forma larga y complicada? ¿Qué prefieren? Bueno, hagamos la forma larga y complicada. De nuevo, observación. ¿Esto tiene ceros o se anula en alguna parte? No, solo lo extremo. Solo en los extremos, exactamente. Entonces, podemos buscar los extremos absolutos de la función directamente calculándola en los extremos. Entonces me quedaría que la b cuarta de 0 a que es igual y b cuarta de 10 a que es igual. Ah, bueno, la forma corta en realidad... ¿A qué sería igual? B cuarta de 0, por suerte, cuando esto vale 0, todo esto es 1, entonces me queda menos G C al cubo sobre M al cubo. Y B cuarta de 10 sería menos G C al cubo M al cubo por E a la menos 10C sobre E. Veamos los valores de eso. Porque acabo de ver la hora y ya es tarde. Me quedaría menos 0,06 y menos 0,009. ¿Cuál es más grande en valor absoluto? El B de 0. El B de 0, perfecto. Entonces, ¿cuál nos va a servir para acotar? S. En valor absoluto, ¿está bien? Entonces, el valor absoluto K va a ser igual al valor absoluto de B de 0. Por el mismo razonamiento que hemos seguido recién con la derivada segunda, ¿está bien? Entonces sería 0,060. Ahora, esto no vale siempre. Esto vale por las características de esta función, ¿sí? Que es una función decreciente y que en valor absoluto es siempre positiva.
Pero puede llegar a haber alguna función en la que haya números críticos y por lo tanto haya que encontrar el extremo absoluto de otra forma. ¿Está bien? Entonces, por las características de esta función, vale esto que estamos haciendo acá. Pero si hubiera números críticos, ya no me sirve el valor de la función en los extremos, sino tendría que considerar ahí también el valor de la función en los números críticos. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Profe, una duda. Cuando Sí. pone en función de 0 y en función de 10, ¿agarra la misma derivada o...? La cuarta, sí. Ok. Esta que está acá. Porque esta es la que necesito que cumpla la condición para la regla de Simpson. ¿Y por qué la derivo por quinta vez? Porque necesito encontrar los números críticos, que en este caso no tiene. ¿Está bien? Pero si tuviera, también tengo que calcular la B cuarta y los números críticos, y de ahí elegir cuál va a ser el mayor. Eso. Ah, bien. Es que no sé si es por la pantalla o algo, pero en vez de 0 parece que es de la derivada de 3. O ambas son derivadas de 4. No, una cuarta, solo que la hice medio frita. Ah, listo. Ahí está mejor. Sí, sí. Parecía una... Sí, es la cuarta. Sí. Bien. Bien. Bueno, entonces ya tenemos el K y ahora calculemos el error, que nos debería dar chiquitito, muy chiquitito, porque ya hemos visto que nuestro error estaba en las décimas. 0, 6, 0, por 10 a la quinta, sobre 180, por 10 a la cuarta. Simplifico este con este. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto daría ese, chicos? Me dio 0,0033. Bien. Bien. Bueno, lo dejemos en 3 porque estamos trabajando con 3 cifras decimales. Y restemos, a ver si el error exacto. Calculemos. A ver si es verdad que es más chico que eso. Debería. Usen los dedos. Es D menos D con Simpson. O sea, sería este menos este. 280. 006, ¿no? ¡Ah! ¿No ha dado más grande? Bueno, aproximadamente. 612 menos... ¿Cuánto da? 0,006. 0,000. Nos ha fallado la estimación del error ahí. Nos debería haber dado más chico que 0,003. Pero debe ser por error de redondeo. Algo Sí, así. seguro, seguramente. Igual está en el orden. Está dentro del orden de las, en este caso sería milésimas, ¿verdad? Décimas, centésimas, milésimas. Estamos en el orden de las milésimas en el error. Bien, bueno. Entonces, ya hemos visto cómo calcular en forma exacta, que no siempre vamos a tener la función. Es más, por eso sirven las aproximaciones, si no, no servirían. ¿Está bien? Si no la tenemos a la función, podemos usar trapecios y Simpson. ¿Cuál es más exacto? Simpson. Pero el problema, como ya hemos dicho, es que solamente puede ser n par. Si en el parcial les dejan elegir ustedes cuál de las dos opciones, cualquiera de las dos opciones, fíjense en que el n sea par para poder aplicar Simpson. El error más común es que se les deje elegir a ustedes y tengan un n impar y usen Simpson. ¿Estamos? Así que cuidado con eso. ¿Está bien? ¿Puedo ir siempre a la segura y usar trapecios? Si te dejan elegir, sí podés. A menos que el ejercicio diga de la forma más óptima. Entonces ahí, si fuera de la forma más óptima y podés usar Simpson y no lo usás, estaría mal. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Así que cuidado con el enunciado. Lean bien ahí. Se me ha caído la tarta. Bien. ¿Y qué más? Así que por las dudas sepan que si n es par,
que si n no es par, no pueden usar Simpson. Y ahora sí, eso era todo el ejercicio 1. Era larguito el ejercicio 1, miren, 1 hora y media. Lo bueno es que los dos que quedan son más cortos y son del tipo parcial, o sea que no se tienen que asustar por el parcial, ¿está bien? ¿Seguimos con el próximo? Bueno, Sí, profe. Bien. El próximo se hace un ejercicio de los que sí son tipo parcial. El ejercicio 2. A ver, déjenme que lo encuentre. También les voy a mostrar porque los enunciados son largos. Ese es el problema. Y tienen muchas cositas. Entonces, para no copiarlo entero, veamos. Este es el ejercicio 2. Dice, se usa una pistola de radar para registrar lo están viendo, ¿verdad? Para registrar la velocidad de un corredor en los instantes que se da en la siguiente tabla. Use la regla de Simpson para estimar la distancia cubierta por el corredor durante esos 5 segundos. Lo bueno es que acabamos de ver que si queremos la distancia y tenemos la velocidad, la distancia me la da la integral definida de la velocidad. En este caso, ¿entre qué y qué sería? ¿Cuál es mi tiempo? ¿Cuál es el intervalo? 0,5. Exactamente. En este caso sería el intervalo 0,5. Y nos da los valores de la velocidad. La velocidad a los 0 segundos es 0. A los 0,5 segundos es 4,67. Y estos valores están medidos con una pistola de un radar, dice. ¿Está bien? Con una pistola de radar. Bueno, lo mismo. Y con esos valores tenemos que usar la regla de Simpson para poder aproximar, estimar la distancia. La distancia, entonces, ¿qué sería? La integral. De 0 a 5. Exactamente, de la Velocidad. Bien. Entonces, queremos estimarla usando trapecios. Ahí, ¿qué nos está dando como datos? Nos está dando la partición y los extremos de la partición. Los extremos serían 0, 0,5, 1. Y nos está dando ya la función calculada en esos extremos. Esta que está acá sería BD. De 0. Esta sería BD. 0, 0,5. exactamente. Esta sería BD1, esta sería BD1,5, BD2, BD2,5 y BD3 y así sucesivamente. El error más común es calcular trapecios o Simpson en lugar de con el valor de la función, con el extremo del intervalo. O sea, calculan con 0,5, con 1, con 1,5. Acuérdense que es la función calculada en 0,5. La función calculada en 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos intervalos tenemos de acuerdo a la tabla? Pregunta con trampa. 10. No, 11. ¿10 o 11? 10 o 11. A ver. 11. ¿Y puede usar Simpson si es 11? Son 10, profe, que no es que hay un punto más de la cantidad de intervalos. Exactamente, son 10 intervalos, porque tenemos, estos son los extremos de intervalo y siempre hay uno más que la cantidad de intervalos, ¿está bien? Un intervalo va de 0 a 0,5, otro de 0,5 a 1 y así, ¿se entiende? Entonces son 10 intervalos y 11 extremos de intervalo. Este sería el X0, el X1, el X2, etc. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien. Y entonces sí podemos usar Simpson, porque si fueran 11 no podríamos usar la regla de Simpson. Bien, vamos al pizarrón. Entonces, ¿qué dice la regla de Simpson? La regla de Simpson dice que esta integral se puede aproximar como delta de x sobre
Profe, lo correcto no sería poner delta de t. No sé si en los parciales no Es contaría verdad, con algo verdad. de eso. Gracias. Muy bien. B de 0 más 4, B de 0,5. perfecto, más 2, bueno, ya les he sacado la tablita, pero era cada 0,5, ¿se acuerdan? B de 1 más 4, B de 1,5, y así llegábamos hasta más. ¿Quieren que saquemos factor común de todos los que son con 4? Así ahorramos espacio. Sí. Bien. Más. Y igual no los voy a poder escribir todos. ¿Cuál es el último que llevaría 4? 4,5. Totalmente. B de 4,5 y más B de 5 que iría solito. Bien. Bueno, la escribimos entonces en general para que se la acuerden el día del parcial. ¿Está bien? Sería la función calculada en 0, la función calculada en 0,5. ¿Y cuál sería la longitud del intervalo en este caso? 0,5. 0,5. 0,5. ¿Hace falta que la calcule como B de A, como B menos A sobre N? ¿O directamente cómo la veo? Viendo la diferencia de los x. Exactamente, viendo la diferencia entre dos extremos consecutivos de intervalo. Exactamente, así es, muy bien. Pero si no se dan cuenta, la pueden calcular. Delta de t es B menos A sobre N. En este caso hemos dicho que N era igual a 10. 5 menos 0 sobre 10 me da el 0,5. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Sí, profe. Esto es aproximadamente, y ahora vamos a reemplazar. 0,5 sobre 3. Son muchos, no me alcanza el pizarrón. Bueno, B de 0 era 0 más. ¿Los tienen por ahí en los valores para dictarme? Si no, los busco. 4,67 Gracias. más 8,86. ¿Por 2? ¿O ya está multiplicado? Ah, no, yo saco factor común. Ah, bien. O sea, sería 4 por 4,67, 4,67. Sí. Más 8,86, 8,86. Gracias. Más 10,22, 10,22. Bien. más 10,67, Bien. más 10,81. Bien. Confío en vos, ¿no? Y más 2 por 7,34, 7,34 más, más, más 9,73, igual no me alcanza, más 10,51, 10,51, más 10,76. falta uno, Y bueno, más 10,81, o sea, sí, sin el 2, claro. más 10,81, perfecto, bien, listo, sí me ha alcanzado. Bien, y bueno, calculemos y veamos cuánto nos da eso. Ya, este ya es igual. ¿Cuánto nos daría? Ese tipo de ejercicios sí puede ir al parcial y sí pueden tener que hacer estos cálculos. No solemos darles tantos números para que no se pierdan tanto tiempo con los cálculos, pero sí, este tipo de cálculos sí puede ir al parcial. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Digamos. Bien. ¿Quieren que la busque la respuesta? No, sí pueden calcular, si hay tiempo.
Me dio 89,47. ¿Y has multiplicado ya por 0,5 y has dividido en 3? Sí, No nos está dando lo mismo. ¿Estás seguro? perdón, me había equivocado. Ahora sí dividí por 3. Ah, bien. 29,82. Uy, tampoco. A ver. A mí me da 44. 286,95. Tampoco. Nos está dando todo distinto. A ver, déjeme que calcule. No importa, esto no, no va a pasar en el paseo, no se asuste. ¿Cómo? A ver, otro más. 44 está mal. 44. Ese está bien. ¿Cuánto es? 44,73. Bien, ese sí. 44,735. Ese sería el resultado. Bueno, casi los otros. ¿Estaban cerca? Digamos. A ver, aquí le había dado 200. 200 dividido en 3, capaz que está cerca. No, tampoco. Bueno, revisen los cálculos. Debería dar 44,735 metros. Esa sería la distancia que ha recorrido. Igual, como les digo, como máximo va a haber 5 o 6 mediciones, no tantas, así no se marean tanto en el día del parcial. Pero sí tienen que hacer a mano este tipo de cálculos. Así que practiquen. ¿Estamos? Practiquen un poquito. ¿Sí? Bien. ¿Y alguna duda en este? ¿Se ha entendido cómo hemos calculado la longitud del intervalo? ¿Por qué son 10 intervalos? ¿Y por qué son 11 extremos de intervalo? Eso es lo importantísimo, ¿sí o no? Digamos. Sí, profe. Perfecto. Ese es el error más común. Y como les decía, el otro error más común es calcular acá 0, 5, 1. Cuidado con eso. Es el valor de la función en el punto. ¿Está bien? Cuidado con eso. Más b de 0,5, b de 1. Y el último ejercicio que nos está quedando es parecido, pero... espérenme que lo encontré. Acá está. ¿Cuál es? El 4. Pero es con gráfico. Que también es un ejercicio tipo parcial. Ya les muestro. A ver. Y hay que extraer los datos del gráfico. Por eso capaz que es un poquito más complicado. Lo bueno es que en un gráfico se ven directamente. Ahí sí podemos contar cuántos intervalos son. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. ¿Lo ven? Dice, en una determinada localidad se quiere construir una pileta de un hotel. Y el consejo solo aprobará el proyecto si el área de la pileta no es mayor a 500 metros cuadrados. Esta es la idea de la pileta, no es una pileta de una forma normal, entonces hay que tratar de aproximar el área, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el área entre dos curvas? Suponemos que esta parte de arriba es la curva superior y que la parte de abajo es la curva inferior. Y cuando yo hago curva superior menos curva inferior, me da justamente las medidas que tenemos calculadas ahí. ¿Se entiende la idea? Voy a hacer el dibujito, así les explico mejor. Si no, no me van a entender. O bueno, capaz que sí me entienden, pero no importa. Entonces, supongamos que me ha salido lindo. Fíjense que está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. O sea que tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 límites. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. ¿Cuál es la longitud de los intervalos de acuerdo al dibujito? 5 metros. 5 metros. 5 metros, perfecto. ¿Y cuál es la longitud total del intervalo? 35. Exactamente, 35. donde estoy integrando. Perfecto. 35 metros. Bien. Entonces, ¿cómo harían para calcular el área de Z?
Profe, ¿cómo calculo los intervalos? La cantidad de intervalos. Contando. Sí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. ¿Se ve? En la gráfica directamente podemos contar, por suerte. Bueno, esa es la gráfica. No me ha salido muy bonita, pero esa es la idea. La idea es que si nosotros fijamos un sistema de referencia acá, ¿sí? Fijamos un sistema de referencia acá, estaríamos trabajando entre 0 y 35 metros, ¿sí? Y si yo le pudiera llamar F a la curva superior y G a la curva inferior, el área de la región está dada por ¿quién? Según lo que ya sabemos. La integral de 0 a 35 de f de x menos g de x. Exactamente. Si le llamara G a la curva de abajo, esto es la integral entre 0 y 35 de la curva superior menos la curva inferior. Ahora, si yo hago curva superior menos curva inferior, obtengo justamente cada uno de los resultados de las mediciones que nos están dando ahí. O sea, todo esto es lo que nos están dando en el gráfico. ¿Qué era? A ver, déjeme que lo busque. Acá, F menos G, en este valor que después me van a decir cuánto da, y este cuánto da, y este cuánto da, y este cuánto da. Bien. ¿Cuánto daría este primer valor? Ahí el gráfico decía que esto valía 5 metros. Entonces ya tenemos la longitud de intervalo. Así que si empiezo en 0, ¿cuál sería el valor de la función? En este, acá sería 0, el x0, y acá ¿cuánto valdría? Si la longitud es 5. 5. 5, ¿qué sigue? 10. 10. 15. ¿Está re fácil o no está re fácil? 21 le he puesto ahí. Casi. ¿Qué seguiría? 25 y 30. Y 30. Perfecto. Bien. Entonces ya tenemos cada uno de los extremos de los intervalos. Si hemos dicho que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, ¿cuántos extremos de intervalos voy a tener? 8. 8. Y esta longitud que nos da el ejercicio es F menos G en 5. Esto sería F menos G en 10, F menos G en 15, F menos G en 20 y así sucesivamente. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien. Entonces tenemos la integral entre 0 y 35 de F menos G. Y no me dice qué voy a usar, pero si tengo un número impar de intervalos, ¿qué voy a usar? Trapecio. Totalmente, tenemos que usar trapecios. Entonces, ¿cuál sería la formulita? Ya sería el choque dibujo, así me lo veo. ¿Cuál sería la formulita? Delta de x sobre 2. Exactamente. Bueno, acá le voy a poner f menos g en x de x. Sería delta de, aproximadamente, delta de x sobre 2 por F menos g de 0. f menos g de 0 más 2 por, sería todo eso el factor común. exactamente f menos g en 5 más f menos g. Le pueden poner otro nombre si quieren, si no, no arrastran el f menos g. En 10 más, punto suspensivo, más, no hagan eso en el parcial, pongan todas, f menos g en, ¿cuál sería la última? 30. 30. La última que va multiplicada por 2. Y más F menos g en 35. f menos g en 35, perfecto. F menos g en 35. ¿Se entiende? Profe, sí dice que hay que escribir todas. ¿Qué pasa si no nos entra? O empezamos a desarrollar de forma horizontal en la hoja.
No, sí les va a entrar. Sí, como máximo se le dan 5 valores. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Claro. Sí les va a entrar, no se preocupen. Estos son para que practiquen, porque además tampoco queremos que se compliquen tanto con los decimales, ¿sí? Así que más de 5 no se les da. Y además mi pizarrón es chiquitito, su hoja sí va a ser más grande, ¿sí? No van a tener problema con eso, espero. Y si no, lo que pueden hacer es poner un más y seguir acá abajo. No sería lo ideal, pero pueden hacer eso de última. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Bueno, y ahora me faltan los valores. Los valores. ¿Dónde andan los valores? No los he copiado. El primero es 15. Después tenemos 8. En realidad, 18. En realidad no es el primero 15. ¿Cuánto valdría la diferencia en el primer punto en 0? 0. 0, exactamente. Muy bien. Este es 16 y este es 20. Y acá la diferencia vale 0 y acá también la diferencia vale 0. Entonces, f de menos g en 0 vale 0 y en 35 también vale 0. No siempre va a ser así, en este ejercicio es así. Esto va a ser igual a... ¿cuánto habíamos dicho que era delta de x? 5. 5. Perfecto. Sobre 2 por... Ya no me va a hacer falta la llave. Con corchete andamos bien. F menos G en 0 me da 0. más 2 por, dicten, 15. 15, 18, Bien, 8, bien. 7, 16, 20. Bien, estas están re fáciles, no tienen ni decimales. Y más F de 0. No, mentira, 0. Bien. Bueno, entonces, ¿cuánto nos da aproximadamente el área de la pileta? Sería 15 más 18 más 8 más 7 más 16 más 20. 420. Gracias. Confío en vos. Ya me fijo. Porque lo has dicho medio inseguro. ¿Era pregunta o era afirmación? No, sí era afirmación. Bien, buenísimo. Así tiene que ser. Sí, es 420. Muy bien. 420 metros cuadrados sería, porque es el área. Y por lo tanto, la pregunta del ejercicio decía si se aprueban los planos, suponiendo que tenía que ser menor a 500 metros cuadrados el área. ¿Qué les parece? Sí. Sí, se Sí aprueba. se aprueba, exactamente. Así es. Entonces, sí, respuesta, sí se aprobarán los planos. Bien, este es el tipo de ejercicio en el que les decía que ustedes tienen que elegir, pero es mentira que tienen que elegir, porque en realidad no tienen otra opción. De alguna u otra forma, no va a quedar opción. O sea, ustedes tienen que saber cuál elegir. Y en general, no, a pesar de que no se les diga qué regla usar, no van a tener una opción, van a tener que elegir una de las dos y tienen que saber cuál elegir. ¿Por qué hemos elegido trapecios en este caso? Porque el número... intervalo era impar. Perfecto, exactamente, porque el número de intervalos era impar. En el otro caso sí nos decían Simpson, pero bueno, en este caso no nos decían. Bien, y si el número fuera par y no les dice nada, pero les dice que quieren la mejor estimación, ¿tienen que usar? Simpson. Exactamente, así es, perfecto. Bien, ¿se ha entendido, chicos? Sí, profe. ¿Este estaba más fácil de calcular? Bastante, sí. Buenísimo, bien. Bien, y de este estilo y del anterior de la tablita son los que van al parcial. Entonces tienen que saber identificar las cosas en el gráfico. ¿Se ha entendido cómo contamos el número de intervalos? Sí, ¿verdad? Bien. Bueno, bien. Y con eso terminamos por hoy entonces. ¿Alguna duda? ¿No? No, profe.
Perfecto. Ya saben, la semana que viene no vamos a tener el martes, así que traten de incorporarse en alguna de las otras comisiones. Avisen que han estado, ¿sí? Pero en realidad como no hay clase el martes y sabemos que no todos pueden unirse en otras comisiones, no sería obligatorio. Solamente les aconsejamos que participen. ¿Está bien? Profe, ¿qué días son las otras clases? Hay miércoles de 10 a 12, después por la tarde, pero no recuerdo bien el horario, y el viernes por la mañana de 8 a 10. Ok, gracias, profe. Bien. Bueno, nos vemos entonces la otra semana o en la consulta, si es que van a la consulta, ¿está bien? Cuídense, buen fin de semana, chicos. No, profe. Nos vemos, que estén Nos bien. vemos, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Ay, acuérdense que se puede ver el parcial este viernes. Pero igual se le van a decir bien.